Buenas tardes. Hoy vamos a tener una clase en la que vamos a estudiar un poco más acerca de la estructura electrónica del átomo. Entonces vamos a empezar donde dejamos la clase la semana pasada, que es en la cuantización de la cantidad de movimiento angular orbital. Tenemos el número cuántico orbital L que va de 0, 1, 2 hasta n-1 y el número cuántico magnético que va de 0 más menos 1, 2 hasta más menos L. El número cuántico L me permite obtener la magnitud del momento angular orbital y el número cuántico M sub L me permite obtener la componente Z de la cantidad de movimiento angular orbital. Este es como un gráfico de la cantidad de movimiento L y su magnitud para L igual 2 y la componente LZ. Y este ya es un gráfico tridimensional donde podemos ver todas las componentes de L que son en X, en Y y en Z. Ahora, estos números cuánticos tienen una notación especial. Para L igual 0 se denominan estados S, para L igual 1 estados P, para L igual 2 estados D, para L igual 3 estados F, para L igual 4 estado G, para L igual 5 estados H. Entonces, en general, en la notación espectroscópica es de la siguiente manera. Si n vale 1, ¿verdad? El único valor posible de L es 0 y de M sub L es 0. Entonces, en notación espectroscópica primero ponemos el número cuántico principal, n, y después ponemos el número L, pero no vamos a poner L0, ¿verdad? Sino que se pone la S. Ahora, si n vale 2, ¿verdad? Tenemos dos posibilidades para L, tanto 0 como 1, y varias posibilidades para M sub L, que serían, si L vale 0, M sub L vale 0, pero si L vale 1, M sub L vale menos 1, 0 y 1. En notación espectroscópica, estos serían dos niveles o dos capas, ¿verdad? El número cuántico 2 de primero y luego el equivalente a L0 como con la letra S y el equivalente a L1 con la letra P. Entonces, este sería la capa K representa el n igual 1, la capa L representa el n igual 2, la capa M representa el n igual 3, la capa N igual 4. Y así sucesivamente. Entonces, esta es la notación espectroscópica. Cada uno de esta combinación de números cuánticos representa, digamos, una capa. Vamos a realizar este ejercicio y este otro en la clase. Mientras tanto, vamos a hablar de distribución de probabilidad para electrones. Ahora, las distribuciones de probabilidad, la probabilidad de encontrar una partícula en una región del espacio es una probabilidad tridimensional, ¿verdad? Para el átomo de hidrógeno. Y la probabilidad se encuentra evaluando en todo el volumen el cuadrado, el módulo al cuadrado de la función de onda. El diferencial de volumen para coordenadas esféricas, ¿verdad? Es 4πr2dr. ¿Qué es lo que significa? Bueno, este es 4pi al cuadrado, tómenlo como el área de la esfera, ¿verdad? Pero ahora vamos a extender esa área desde un área pequeña hasta un área grande para todos los tipos de radio y así llenamos un volumen. Y esto es lo que se llama el diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Ahora, por ejemplo, si nosotros deseamos calcular para el nivel 1S, nosotros vamos a encontrar, digamos, como esta distribución de probabilidad uniforme, bueno, que va decreciendo hacia afuera. Para el nivel 2S, por ejemplo, hay dos regiones donde las probabilidades son máximas. Una es aquí y otra es en este otro radio. O sea, hay dos regiones donde las probabilidades son máximas, que es en el centro y en esta distancia.
Y luego para el 3S tenemos tres regiones, ¿verdad? Eso es para los niveles con L igual a 0. En este caso, nosotros no hacemos estos cálculos ya han sido realizados para el átomo de hidrógeno, ya la formación de las capas atómicas y las probabilidades donde pueda estar el electrón ya están, digamos, definidas y calculadas. También esto se ve en química, ¿verdad? O sea, la forma de los orbitales. Esos orbitales describen en realidad la probabilidad mecánica cuántica de encontrar un electrón, es más probable encontrarlo en esas regiones. Estas distribuciones, por ejemplo, si n vale 1, s vale 0, ¿verdad? Es uniforme. Si, por ejemplo, n vale 2 y l vale 1, entonces ya empiezan a aparecer estos lóbulos. Si n vale 2 y l vale 0, pues aparecen estos otros de aquí. Y así sucesivamente, los orbitales van teniendo diferentes formas. Ya los estados S, que son L igual 0, solo dependen del radio, pero tienen simetría esférica, ¿verdad? Son esféricamente simétricos, pero los otros estados, cuando el valor de L es diferente de 0, ya no son esféricamente simétricos, sino que tienen formas que no son simétricas, sino que dependen de los ángulos. Vamos a realizar este ejemplo en la clase y ahora vamos a estudiar los átomos hidrogenoides. Este análisis que se hizo de la ecuación de Schrödinger y estas soluciones, por ejemplo, estas fórmulas de la energía, funcionan para átomos que solo tienen un electrón en su capa, ¿verdad? Digamos, tenemos como como decir el helio. El helio tiene pues dos protones en el núcleo, 2 electrones, y aquí tiene dos neutrones en el núcleo y dos electrones, ¿verdad? Bueno, no están en la misma capa, entonces tenemos 2 electrones, pero si el helio pierde un electrón, entonces queda así como cargado positivamente, ¿verdad? Porque tendría 2 protones y un solo electrón. Este ion es lo que se llama un átomo hidrogenoide, y las fórmulas que se derivan de la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, la de la energía, podría predecir también los niveles energéticos de este átomo. También el litio más 2 y así sucesivamente. Nada más que se tiene que sustituir donde está E al cuadrado, sustituimos por Z E al cuadrado, ¿verdad? Porque ahora aquí tenemos más protones. Z es el número de protones, o lo que se llama número atómico. Ahora vamos a estudiar el efecto Zeeman. Todos estos números atómicos y todos estos nuevos descubrimientos que salieron a partir de la ecuación de Schrödinger tienen una demostración experimental que es el efecto Zeeman. El efecto Zeeman es la adición en niveles atómicos de energía y de las líneas espectrales asociadas cuando los átomos se colocan en un campo magnético. Si tenemos una longitud de onda dada de un elemento que ya se conoce la longitud de onda para cada elemento, ¿verdad? Y son específicas. Al haber un campo magnético, esas líneas se desdoblan y en vez de aparecer una, aparecen 3. Pero estas líneas, digamos, si tenemos aquí una longitud de onda conocida, específica para un elemento, y esta línea es conocida, ya tenemos el valor, ya está en una tabla, ya se conoce el valor de la longitud de onda.
van a aparecer en presencia de un campo magnético más líneas espectrales. ¿Qué son esas líneas? Bueno, estas líneas son el efecto del campo magnético sobre los electrones de esos átomos. Y eso se llama el efecto Zeeman. Solo que ese efecto fue descubierto cuando los espectrómetros fueron un poquito más sensibles, porque estas distancias, estas pequeñas diferencias de la longitud de onda con respecto a la longitud de onda original son muy pequeñas, ¿verdad? Entonces no son tan fáciles de discernir. Esta es una confirmación experimental, como ya dije, la cuantización de la cantidad de movimiento angular, y también explica por qué al número cuántico M sub L se le llama número cuántico magnético. En el efecto Zeeman se descubrió primeramente por el estudio de las manchas solares. El Sol tiene pues hidrógeno y helio, y entonces las líneas espectrales de esos gases se pueden ver en los espectros. Sin embargo, el Sol está sometido a un fuerte campo magnético. Todo el material, ¿verdad? El Sol tiene un campo magnético muy intenso. Entonces, en vez de verse una línea, por ejemplo, una sola línea espectral, una sola longitud de onda, se observan tres líneas, ¿verdad? Y la longitud de onda, pues, son diferentes, ligeramente diferentes, pero diferentes. Entonces, por ejemplo, el campo magnético de 0.4 teslas en la mancha desdobla la línea espectral intermedia en 3 líneas. Eso es lo que se llama el efecto Zeeman. Y vamos a ver cuál es la explicación del efecto Zeeman. Cuando tenemos, digamos, el átomo, aquí tenemos los protones, los neutrones, ¿verdad? De un átomo, y tenemos un solo electrón. Bueno, supongamos que este mejor sea el átomo de hidrógeno. Ah, solo un protón. Ahí. Entonces, el electrón está aquí en una órbita alrededor del núcleo, y el electrón en sí es una corriente. Y esta órbita describe un área, ¿verdad? Esta órbita del electrón describe un área. El área también es un vector. Entonces, el área es un vector que tiene esa dirección, ¿verdad? Es una dirección perpendicular a la dirección a la superficie de esta área, aquí. El electrón es una corriente, entonces uno podría decir que está asociado a una corriente y un área. Entonces este se llama el momento magnético, el producto de la corriente por el área en un átomo, y todos los átomos tienen pues una orientación de su momento magnético dependiendo de la dirección en la que giren sus átomos. Lo que sucede cuando estos átomos se someten a un campo magnético es que estos es como digamos así, como la brújula, ¿verdad? Que se orienta con el campo magnético de la Tierra. Supongamos que tenemos un campo magnético B. Entonces, todos estos momentos magnéticos tienden a orientarse en la dirección del campo magnético externo, así, por el torque, ¿verdad? Se genera un torque y se hace una rotación y ellos se alinean con el campo magnético externo. La energía potencial asociada con ese movimiento y esa orientación es igual a menos mu punto B. Y en este caso vamos a definir cuánto vale mu a nivel atómico. Hay dos versiones de mu. Primero voy a hablar una de la del modelo de Bohr. El modelo de Bohr define que mu, o el momento dipolar magnético, es el número cuántico n por la carga del electrón por la h barra entre 2 veces la masa del electrón con
con n igual 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ahora, este es en el modelo de Bohr. A partir de la ecuación de Schrödinger, que es el modelo más real y más exacto, bueno, hay otros más exactos, se encuentra que la componente Z del momento magnético es igual a menos ml por E por H entre 2m. Y a esta cantidad E entre H barra sobre 2m, que son puras constantes, ¿verdad? La carga del electrón, H barra y la masa, se puede calcular su valor y se le llama magnetón de Bohr. Es igual a 5.788 por 10 a la menos 5 electronvoltios entre teslas, o 9.274 por 10 a la menos 24 julios sobre teslas o amperio por metro cuadrado. Como yo hago todo en julios, pues yo utilizaré este valor. Ese va a ser el valor que yo voy a escoger para utilizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que vamos a suponer que siempre el campo magnético está orientado en la dirección Z. Y este producto punto va a ser simplemente la componente Z del momento dipolar por el campo magnético que está orientado en la dirección Z. Formalmente, el producto punto de estos vectores sería, digamos, como UX por BX más UY por BY más UZ por BZ, pero sabemos que el campo solo está orientado en una dirección y es la Z, y entonces solo sobrevive esta componente, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir este resultado de la ecuación de Schrödinger aquí en la expresión para U y vamos a ver cuál es la fórmula que vamos a obtener. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Sería menos M sub L por el magnetón de Bohr por B. Pero este tiene un menos también, entonces esta fórmula se vuelve positiva. Este es igual a M sub L por la cantidad llamada magnetón de Bohr, que es esta que está aquí. Y este menos con este menos se vuelve más y por eso ese resultado es positivo. Esta es la energía que se va a generar o a cambiar, el cambio de energía que se va a producir al orientar esos dipolos en dirección del campo magnético. Pero van a haber diferentes energías dependiendo del valor de L. Por ejemplo, ¿qué sucede en el caso de que N vale 2? Entonces N vale 2, tenemos dos posibilidades, que L valga 0, M sub L vale 0, y en este caso, pues, U sería 0, ¿verdad? Para M sub L igual a 0. Para L igual 0 no se manifiesta el efecto Zeeman, pero para los demás L sí. Por ejemplo, para L igual 1, yo tendría tres posibles valores de M sub L. Uno que sería positivo, que valdría 1, uno que valdría 0, y uno que valdría menos un 0 por B. Entonces, a la energía que tiene este nivel, que depende, digamos, que si es el átomo de hidrógeno, lo sacamos, digamos, con esta fórmula, ¿verdad? Que depende de N, yo tendría que sumarle a esta energía, tendría que sumarle esta cantidad o restarle esta cantidad. Y entonces, estos son los nuevos niveles energéticos, ¿verdad? Asociados. Y van a aparecer tres niveles distintos de energía en cada caso. Ahora, si L vale 2, ¿cuántas posibilidades de M sub L tenemos? 5. Entonces van a desdoblarse en 5 niveles de energía y así sucesivamente. Pero estos valores son muy pequeños, entonces tenemos que tener un cuidado ahí de cuando resolvemos este tipo de ejercicios, de cómo vamos a hacer esos cálculos.
A veces nos piden calcular cuántas cambios en las longitudes de onda que se van a producir aquí, ¿verdad? En esos casos, por haber nuevos niveles, van a haber nuevas transiciones atómicas y los niveles energéticos van a cambiar. Entonces, si nosotros tenemos que la energía es igual a hc sobre lambda, vamos a hacer una derivada de la energía con respecto a la longitud de onda. En este caso, digamos, yo puedo expresar esto como hc por lambda a la menos 1. Entonces, la derivada sería menos 1 por lambda a la menos 1 y le resto 1 al exponente. Sería menos, menos h por c por lambda a la menos 2. Esto sería a menos hc sobre lambda cuadrado. Entonces, yo puedo expresar esta derivada como una razón de cambio. El delta E sobre delta lambda va a ser igual a menos hc sobre lambda al cuadrado. Y yo podría expresar el delta E como hc sobre lambda al cuadrado, ¿verdad? Un menos por la lambda. Este menos no necesariamente tengo que tomarlo en cuenta, puesto que en general yo sumo y resto las mismas cantidades, entonces podría poner así, de esta manera. Y en el caso de yo conocer el U viene siendo el delta E, que es la energía que se va a sumar o que se va a restar a la energía del nivel electrónico. Entonces, yo conociendo el delta E, voy a conocer el delta lambda asociado con los cambios de energía de este efecto. En la clase vamos a resolver unos problemas relacionados con esto. Muchas gracias.